Hola a todos, muy buen encuentro. En la clase de hoy vamos a profundizar en lo que refiere al proceso de investigación que estuvimos viendo en clases anteriores. Como veníamos planteando ya desde las primeras clases en relación a los diferentes enfoques, en todos los enfoques lo que vamos a observar es que en el proceso de investigación vamos primero a elegir un tema que es más general, más indefinido, más preciso, y en base a ese tema y a una serie de preguntas, que son las preguntas de investigación, que nos van a guiar en el recorte de la temática para la construcción de un problema, es decir, llevar un tema difuso, general y demasiado amplio, abarcativo, a un problema propio, este planteo de los enfoques cualitativos, ya que en el enfoque cuantitativo podemos encontrar más que el planteo de problemas, el planteo de hipótesis, que vamos a intentar de revalidar, convalidar a nivel después de la búsqueda del mismo, de la corroboración del mismo en el campo. Desde los enfoques cualitativos, que es el contenido de la materia que estamos desarrollando, la elección de un tema va a conllevar a la construcción, al recorte de un problema, es decir, a un proceso que nos va a permitir definir una pregunta específica a la que vamos a responder, pero que, digamos, más allá de las variables que aparezcan en ese problema, la intención es indagar, buscar en el campo y descubrir las variables que no podemos anticipar del fenómeno, pero para poder hacerlo y para poder hacer viable esa investigación hay que hacer un recorte, es decir, hay que hacer una construcción y recorte del problema para que esa pregunta puntual que nos hacemos de indagación sea una pregunta viable de ser investigada, es decir, que nos permita limitar lo suficiente la temática para que sea de fácil acceso. La idea es que después, con la producción de los resultados de una indagación, podamos pensar, si queremos profundizar en la temática, otros aspectos con diversos problemas, plantear otros problemas sobre la misma temática que permitan ir construyendo un rompecabezas acerca de ese fenómeno, porque no podemos acceder de un primer momento a la complejidad de un fenómeno de tipo social. Pensemos que también este tipo de enfoques apuntan a investigaciones e indagaciones de fenómenos sociales. Además, teniendo en cuenta que los fenómenos sociales van mutando, transformándose a lo largo del tiempo y no representan lo mismo, no son viables de ser generalizados en diferentes contextos, en diferentes poblaciones y demás. Entonces, poder recortar una problemática lo que nos permite es poder distinguir, poder describir el fenómeno e incluso poder llegar a explicarlo, pero sin necesidad de, digamos, teniendo la apertura como para no generalizar totalmente, y por el otro lado la flexibilidad a los posibles cambios que se vayan generando. Para definir el tema de investigación es necesario un proceso de ruptura con el conocimiento no científico, es decir, poder ir definiendo cuestiones que tengan que ver con la producción de conocimiento científico y que no esté sustentada o centrada en la lógica común, en el conocimiento no sistematizado, lo que entendemos epistemológicamente como doxa, en el sentido común, no en un conocimiento, digamos, si se centra en eso es inviable de ser investigado, porque se van a poner en tela de juicio justamente prejuicios, valoraciones, interpretaciones
que atraviesan por demás la subjetividad y pierde el rasgo de objetividad necesario que ya hemos trabajado también en clases anteriores. Para eso, para que poder definir un tema de investigación científica desde una perspectiva científica, lo importante es la mirada teórica que se puede plasmar en el problema de investigación a través de una definición clara de un tema de investigación, de este tema general más amplio, para poder justamente hacer el recorte debidamente del problema de investigación y la estrategia para resolverlo, que la estrategia va a ser el diseño de investigación, es decir, ese camino que vamos a estructurar para poder llegar a recabar la información necesaria y transformarla en datos. La motivación para investigar siempre, para poder elegir una temática, tenemos que pensar en qué nos motiva a investigar. Y puede provenir de preocupaciones personales. Esto no quiere decir que la subjetividad, cuando hablamos del control de la subjetividad para que no se transforme en un obstáculo, no quiere decir que no sea rico estos intereses que tenemos, la perspectiva, la lectura que hacemos de la realidad, como para poder ir definiendo un problema. Estas preocupaciones no personales, como estudiantes, como ciudadanos, como parte de organizaciones o grupos sociales, lo que nos permite es plantear el interés que tenemos sobre una temática. Pero luego el tema de investigación va a tener que ir definiéndose, ir ajustándose. Por eso también a veces planteamos que la temática de investigación puede reforzarse o puede surgir también de demandas por parte de diferentes actores o agentes sociales, un ministerio, un organismo internacional, un sindicato, una empresa o instituciones específicamente académicas, pero en general, en líneas generales, es una conjunción entre los intereses del investigador, personales, particulares, quizás que tengan rasgos no científicos, quizás una experiencia personal, una situación familiar que nos motive, que nos genere. Eso va a ser interesante porque nos va a dar la energía y el foco, mantener el foco de interés sobre esa temática, pero sumado a una demanda de otros actores sociales, de otras instituciones, de otras personas, eso va a reforzar y va a permitir también ir ajustando la temática a una indagación científica, a un interés de construcción de conocimiento científico. Pero, como veníamos hablando, primero hay que definir claramente más o menos en dónde estamos ubicados y cuáles son los temas que nos interesan. Por eso, antes de poder recortar y plantear un problema, necesitamos algunas acciones previas. Primero, esto de poder pensar o concebir una idea a investigar. Esta temática, lo más amplia, general, una o varias, porque a veces tenemos temáticas dispares que nos interesan o quizás vinculadas, a veces una no tiene nada que ver con la otra y otras veces están todas vinculadas o interrelacionadas, tienen una correlación entre las temáticas, pero para poder profundizar e ir definiendo la temática también necesitamos, como un segundo paso, informarnos del contexto de la investigación especializada sobre esa área, y al poder hacer el contraste entre lo que nos interesa y lo que observamos, esta búsqueda de estado de la cuestión, estado del arte, antecedentes, es decir, esta búsqueda sobre investigaciones y temáticas indagadas específicamente vinculadas a nuestro interés, a nuestra idea de investigar, nos va a permitir precisar los temas susceptibles a ser investigados, ir viendo la viabilidad de los posibles temas a investigar, si han sido demasiado investigados, si lo que nosotros nos interesa investigar ha sido investigado desde diferentes perspectivas, desde diferentes posturas
teóricas, desde diferentes modelos y diseños metodológicos en diferentes poblaciones, con diferentes muestras. Cuanto más investigaciones se hagan sobre un área y una temática, menos novedoso o menos aportes podemos llegar a hacer. Entonces la idea es poder encontrar qué cuestiones aún sobre ese gran fenómeno no han sido investigados, como para ir definiendo y ajustando las viabilidades, posibilidades de investigación. Y en base también a eso, cuando tenemos un poco más claro, poder hacer una revisión de las conceptualizaciones teóricas relacionadas, es decir, la otra pata. La cuestión es, bueno, a nivel académico, a nivel teórico, cuáles han sido las últimas discusiones sobre esta temática, las últimas reflexiones, los últimos planteos y conceptualizaciones, porque eso nos va a dar una perspectiva, nos va a ubicar, contextualizar en la temática, para después pasar al siguiente paso, que es la construcción del problema. Como veníamos diciendo con Quintana, la selección de un tema, de una idea, no nos pone como investigadores en una posición que sea la de comenzar a buscar la información, la recolección de información, a pensar qué caminos, qué métodos vamos a utilizar, de qué manera vamos a analizar los datos. Antes de poder definir todas estas cuestiones, todo lo que va a ser el diseño y el posterior proceso de investigación, lo que necesitamos es formular un problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos, que es lo que planteábamos recién, de este recorte, de esta viabilidad de ajustar el problema para poder ser investigado en el campo. El problema de investigación en realidad se va construyendo en base a un conjunto de preguntas que son las que deseamos poder responder a través del proceso de investigación. Y estas preguntas deben contestarse utilizando estrategias concretas de investigación, es decir, siguiendo una serie de pasos y caminos puntuales específicos que tienen la finalidad de poder responder a esas dudas y preguntas. La formulación de un problema, entonces, asume generalmente la forma de pregunta desde el enfoque cualitativo, o se expresa a través de objetivos de investigación también, cuando hacemos otro tipo de enfoque, y cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizada la investigación. Es decir, que la respuesta hacia la pregunta que hacemos con el problema va a concretarse, va a definirse cuando hayamos realizado todo el proceso de investigación. Es decir, a modo de conclusión de la investigación, lo que vamos a poder hacer es responder a esa pregunta. Y esa serie de preguntas de investigación que planteamos, lo que va a permitir es guiar o por lo menos ir ajustando la problemática para ser investigada, es decir, hacia dónde, de lo grande del tema, de lo general del tema, hacia dónde particularmente queremos indagar sobre esta amplitud del fenómeno, sobre esta generalidad. Y a su vez también nos va a permitir definir la cuestión de los objetivos de la investigación. Para tener una idea del problema y los términos para formular un problema, tenemos que tener en cuenta que la formulación del problema asume generalmente la forma de pregunta, lo que decíamos antes, y que justamente va a ser respondida esa pregunta a través del proceso de investigación, en la concreción, al completar el proceso de investigación. Cuando se analiza el complejo empírico, no podemos pensar, cuando pensamos en un tema, en un fenómeno amplio y de las posibilidades que tenemos en la experiencia de vivenciar en el campo, no podemos considerar todos los elementos, es decir, todas las variables. ¿Y qué significaría este todos? García, que ya lo vimos en clases anteriores, Rolando García, plantea que este todos tiene que ver con el estudio consistente y en la búsqueda, en la investigación, en la indagación,
y que en esa búsqueda, en esa indagación, en ese estudio de la temática, vamos a encontrar y establecer relaciones limitadas, porque van a ser relaciones entre elementos limitados. Y esos elementos ilimitados, abstraídos de la realidad, es decir, interpretados de manera abstracta, implican justamente tomar en cuenta aspectos que aparecen en la experiencia, en la vivencia de campo y no. Entonces, ahí se observa un grado de complejidad entre las variables que surgen y no, y por lo tanto, digamos, sería, para plantear un juego de palabras, sería inviable poder plantear todas las variables. Al delimitar justamente, al distinguir las facetas principales con las accesorias, al poder tener este camino que fuimos viendo que había que hacer antes de la definición del problema, de poder indagar, profundizar, tener una idea, hacer un bosquejo de lo que puede ser la indagación en el campo, de lo que puede ser los sustentos en las últimas investigaciones científicas, lo que puede ser los sustentos en las últimas discusiones sobre la temática desde lo teórico, nos permite justamente hacer esta distinción de facetas, de problemas y subproblemas. Bueno, desde la perspectiva de García también podríamos hablar de subsistemas, si planteamos los sistemas complejos, y de esta manera poder hacer una delimitación ordenando lógicamente y relacionando la viabilidad dentro del recorte empírico, es decir, de qué manera esta propuesta de experiencia en el campo podemos ajustarla, recortarla, hacerla viable de ser investigada. Y ahí van a surgir características y factores básicos que van a formar parte del problema y que vamos a poder explorarlos, describirlos o explicarlos. Es decir, tomamos las variables que vamos a poder observar con la complejidad que puede surgir de variables que no anticipamos, pero con ciertas limitaciones, con ciertos con cierta estructura, en cierto marco que nos permite justamente acceder a eso tanto en parte conocido como novedoso. Acá ahora les damos algunos ejemplos de investigaciones realizadas en los últimos años, algunas por los equipos con los que trabajamos, como para que observen algunas distinciones de especificidad y recortes de problemas para poder ajustarlos y hacerlos viables de ser investigados. Uno de ellos plantea qué recursos lingüísticos, discursivos, argumentativos emplean en la textualización escrita de cartas jóvenes y adultos sordos hablantes de lengua de señas que concurren al Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos de la ciudad de Rosario durante el año 2007. Bueno, acá las variables que sí aparecen, que ya tenemos con las que vamos a ir al campo, son los recursos lingüísticos discursivos argumentativos, por un lado, es decir, que la cuestión es determinar y definir cuáles de los recursos lingüísticos discursivos argumentativos estos sujetos implementan, utilizan, emplean. Otra variable es la textualización de cartas escritas, es decir, el tipo de formato que vamos a tener en cuenta no va a ser cualquier producción escrita, sino específicamente la de cartas. También nos va a dar la variable de la muestra, jóvenes y adultos sordos hablantes de lengua de señas, es decir, que lo que aparece tácito es que el castellano como lengua escrita es una lengua secundaria, no es la lengua primaria o no es la lengua materna para los sordos, la lengua primaria es la lengua de señas. Entonces, la escritura de cartas da cuenta de un manejo de una segunda lengua en donde justamente nos interesa ver los recursos lingüísticos discursivos y argumentativos.
Además, estos jóvenes, como una especificidad de la muestra, estos jóvenes y adultos son jóvenes y adultos que asisten a un espacio específico de socialización de la población y cultura sorda de la ciudad de Rosario en un año particular. Entonces, porque los grupos pueden variar, entonces esto permite que quizás alguien que esté interesado en estas temáticas retome la problemática. Imagínense, esto fue en el año 2007, ya hace más de 10 años. Entonces, hace 13. Por lo tanto, pudo haber cambios, pueden aparecer diferentes recursos lingüísticos, discursivos, argumentativos. Se podría volver a hacer esta investigación con los jóvenes y adultos de ahora, porque pensemos que los jóvenes y adultos de ese momento ya son adultos plenos, entonces tengan en cuenta que también acá pueden aparecer adultos que pertenezcan a otras generaciones donde aunque son todos hablantes de lengua de señas, puede haber algunos que también han sido oralizados, entonces también ahí se ponen en juego diferentes cuestiones que atraviesan, aunque la producción escrita obviamente hay una distancia entre la oralidad y la escritura. Otro tipo de problemática que podemos poner como ejemplo es qué propósitos, con qué recursos y en qué espacios gráficos intervienen niños de 7 a 11 años que cursan la escolaridad primaria al editar textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos. En este caso, fíjense que nosotros planteamos propósitos, recursos y espacios gráficos como variables, pero específicamente qué propósitos, qué recursos y qué espacio gráfico no está explicitado, porque la intención es justamente indagar en el campo cuáles son estas características en la intervención de niños de 7 a 11 años en una escolaridad primaria común para la edición de textos, también de nuevo la cuestión de la lengua escrita, en diferentes géneros discursivos. Les adelanto que los diferentes géneros discursivos que se pusieron fueron folletos, volantes, publicidades en audio, donde los chicos justamente tenían que pasarlo a diferentes versiones, editarlos para transformar un tipo de texto en otro tipo de texto, un tipo de texto oralizado en otro tipo de texto escrito y demás. Quizás transformar un volante en un folleto, o en una publicidad escrita. Entonces ver de qué manera, qué pasos tomaban, cómo era el orden en la decisión de edición, cómo manejaban el espacio gráfico, es decir, cómo manejaban el texto, cómo manejaban el paratexto, con qué finalidad, cómo fundamentaban esas decisiones de edición. Entonces, para poder entender justamente qué se producía a lo interno de cada uno de estos niños, en este caso eran parejas, niño-niña, de diferentes, de 7 años, de 9 años y de 11 años. Eran en esas, planteamos de 7 a 11, pero estaban subdivididos en esas edades. Entonces era interesante los intercambios que hacían entre ellos, los intercambios que había con la persona que indagaba, con el que tomaba las actividades, con el que hacían las experiencias, como para poder registrar de qué modo se dan en los diferentes momentos, además dando cuenta los procesos y los manejos de los sistemas de escritura. Entonces, no es lo mismo un niño de 7 años que dentro de todo podríamos decir recién aprendió a leer y escribir, con un niño de 9, con un niño de 11, que se presume que tienen un mejor manejo, un mayor y profundo manejo de puntuaciones, uso de los espacios y demás. Entonces todo este tipo, y cuál era la lógica que planteaban para la edición, era sumamente interesante los planteos y las distinciones que hacían. De hecho, los más chicos trabajaban mucho más con la cuestión del paratexto, es decir, con
dibujos e imágenes rodeando el texto, los más grandes más centrados en lo que se quiere comunicar y cómo se debe comunicar. Bueno, incluso era muy interesante hacia quién iban dirigidos, en qué si era un tipo de texto, ellos pensaban quién podía ser el interesado, quién podía, digamos, a quién iba dirigido y quién era el objeto indirecto de esa producción escrita. Por ejemplo, digamos una propaganda o una publicidad, no, mejor dicho, una publicidad de las últimas de un programa, de una programación en un cine. Entonces, bueno, si se hacía en folleto, si se hacía en panfleto, cómo se repartía y a quiénes iba dirigido, porque a veces, bueno, promoción 2x1, porque ellos planteaban eso le va a interesar a los padres, porque los chicos no van a comprar las entradas, la van a comprar los padres. Entonces, algunas cosas vinculadas en la misma producción escrita, algunas cosas modificadas para los chicos, para interesar a los chicos y que los chicos pidan a los padres poder ir, y por el otro lado, que les interesa a los padres que sea más fácil convencerlos. Era muy interesante las salidas, los comentarios, digamos, cómo es la lógica, cómo refieren a los procesos de escritura y con qué finalidad. Era sumamente interesante también esta investigación. Otra investigación que podemos dar el ejemplo es qué estrategias didácticas contribuyen a mejorar y desarrollar los conocimientos previos acerca del español escrito en alumnos sordos, jóvenes y adultos. Y ahí, bueno, de nuevo volvemos al tema de sordos y pensar, bueno, acá las estrategias didácticas, fíjense que está dirigido en realidad hacia, aunque se indaga acerca de jóvenes y adultos sordos, en el aprendizaje del español escrito, acá también de alguna manera estamos hablando de quienes lo forman en eso. Entonces, a ver cómo se toman los conocimientos previos, de qué manera se aprovechan o se utilizan como estrategia didáctica para el desarrollo de nuevos aprendizajes. Y entonces ahí tenemos las estrategias didácticas, conocimientos previos, español escrito y alumnos jóvenes y adultos sordos, como las diferentes variables. Y por último, ¿cuáles son las características de los procesos de lectura y escritura de adultos campesinos de un paraje de Santiago del Estero en vías de alfabetización? Acá de nuevo, procesos de lectura y escritura, adultos campesinos, lo que nos marca el pasaje en la provincia de Santiago del Estero es también para ubicarnos en el tipo de población y las características de la muestra, y vías de alfabetización, es decir, que son adultos que se encuentran en un proceso, que además trabajan y que tienen ciertas características, el trabajar en el campo, que conlleva digamos, el acceso a determinado objeto cultural, en qué tiempos tienen disponibles, en qué lugares y demás. Es decir, que uno también tiene que contextualizar el campo para poder entender la viabilidad de esta investigación, qué puede aportar a esta temática. Como veníamos hablando desde el enfoque cualitativo, cuando ya tenemos un tema que nos interesa y pudimos recortar el problema, tenemos que empezar a pensar acerca del diseño metodológico, cómo vamos a llevar a cabo esa investigación, es decir, cómo vamos a organizarla para después ir al campo, recabar los datos, analizarlos, interpretarlos y poder definir resultados y sacar conclusiones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en el paso siguiente es que vamos a tener que definir, por un lado, la muestra, como veíamos, y por el otro lado, los instrumentos que vamos a utilizar. Es decir, a quiénes vamos a indagar y cómo vamos a indagarlo. El cómo
quienes obviamente va a depender de la temática y la problemática que hayamos recortado. En cuanto al cómo, de qué manera vamos a recolectar esos datos, tenemos que tener en cuenta que la recolección de datos desde el enfoque cualitativo es una recolección que no intenta hacer una medición numérica, ni intenta descubrir o investigar cuestiones que tengan que ser variables que tengan que ser manipulables, cuantificables y demás. La intención que tenemos a través de las preguntas de investigación desde un enfoque cualitativo y de la recolección y el tratamiento de datos es justamente poder interpretar qué sucede, qué pasa. Los estudios cualitativos podemos desarrollar preguntas o hipótesis a lo largo del proceso de investigación, ya en la puesta en marcha de la investigación, que pueden extenderse y pueden seguir planteándose también incluso durante el proceso de recolección y análisis de datos, porque como veíamos en las primeras clases, es un proceso dialéctico de ida y vuelta constante. Nos podemos encontrar con una situación inesperada en el campo y en la que tenemos que reajustar y repensar si el instrumento que nosotros, si la técnica y el instrumento que construimos es el pertinente, o si tenemos que plantearnos completar lo que teníamos en mente para el levantamiento de datos con otro tipo de instrumentos, con otro tipo de técnicas que nos pueden enriquecer y poder ampliar un poco la cuestión de obtener mayor información sobre determinado aspecto complejo del fenómeno que nos convoca. Por lo tanto, esta acción indagatoria dentro del enfoque cualitativo se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, es decir, que vamos reajustando, redefiniendo, inclusive hasta en algunos casos cambiando, porque nos podemos encontrar con alguna situación que nosotros suponíamos que se iba a desarrollar sin inconvenientes y durante el proceso mismo de recolección de datos nos encontramos con que es inviable, entonces tenemos que recalcular y repensar las decisiones metodológicas que hemos tomado. Para poder pensar en técnicas de recolección de información o de datos, porque tengan en cuenta que desde el enfoque cualitativo entendemos el dato ya en el proceso de análisis, porque es una información que le vamos dando sentido, es decir, el dato es la información con sentido. Vamos a ver que hay estrategias, técnicas que nacen desde el enfoque cualitativo, que tiene un origen en el enfoque cuantitativo, pero que son ajustadas, que han sido ajustadas al enfoque cualitativo, haciéndolas más amplias, más flexibles, más complejas, mejor articuladas, que podemos implementar dentro de las características de lo que es el enfoque cualitativo, pero que se pueden utilizar de un modo en un enfoque y de otro modo en otro enfoque. La primera y la más tradicional y la más antigua de las técnicas es la observación. Es la recogida de información que consiste justamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente, en forma cuidadosa y sistemática en un contexto determinado. Lo que hacemos con la observación es poder interpretar, permanecer en un lugar donde podemos registrar a través de nuestro sentido, de la vista, del oído, porque también registramos, al observar estamos haciendo registro de la gente que ingresa, que egresa, lo que se dice y lo que no se dice. En una observación se registra todo eso. A veces las observaciones están también sostenidas por algún otro implemento o elemento que puede sostener lo que es el sentido humano de la vista, que a veces no es perfecto y no cubre todo, sumado a la observación que podemos realizar nosotros in situ,
tener la posibilidad también de grabar como para completar aquello que no podemos registrar, porque también depende de qué tipo de observación realicemos, poder hacerla, poder completar esa observación que realizamos in situ. Como yo les decía, hay dos tipos de observación tradicionalmente categorizadas. Quizás puedan encontrar otros textos donde aparecen otras variantes, pero las más habituales son la pura, es decir, la observación como un observador externo fijo que lo único que hace es registrar lo que ocurre, no interviene, no está involucrado en las situaciones, en las interacciones, sino como alguien externo, observando y registrando lo que sucede, o la observación participante, donde ahí el observador interviene en las actividades, en las acciones, es parte de, y en esos casos generalmente uno no va a andar con el cuadernito registrando paralelamente, sino que lo que uno trata es de hacer un registro mental de todo lo que observa, y ni bien tiene posibilidades, completar ese registro mental con el punteo y registro escrito. Por eso a veces lo que se plantea y lo que se recomienda es tener algún soporte extra, como una grabación, que obviamente en todos estos casos de implementación de las diferentes técnicas siempre tenemos, para cumplir con las normas éticas, que realizar un consentimiento informado. Y está el consentimiento informado dentro de las normativas de realización de los diferentes tipos de líneas de investigación o de trabajos de investigación para presentar proyectos, sea para una tesina de grado, para una tesis de maestría o doctorado, como para proyectos de investigación y desarrollo institucionales. La otra técnica tradicional, más que tradicional, bastante habitual en lo cuantitativo, pero que también podemos implementar en lo cualitativo, es la encuesta o cuestionario. La encuesta armada de manera más estricta, con preguntas cerradas, de valoración, de menor a mayor, de más importante a menos importante y demás, que esa es digamos, como para ver la recurrencia de determinadas interpretaciones dentro de un límite de variables. Ese es desde el enfoque cuantitativo. Pero desde el enfoque cualitativo los vemos a estas técnicas como técnicas que se utilizan como un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, por las que podemos recoger y analizar una serie de datos de una muestra que resulta representativa de determinados casos en relación a una población o a un universo más amplio. Es decir, este tipo de técnicas nos permite acceder a una muestra mucho mayor sobre una población o universo. Y lo que se pretende es explorar, describir o predecir o explicar una serie de características. Desde el enfoque cualitativo, este tipo de encuestas o cuestionarios, en la encuesta lo que podemos encontrar es algunas preguntas cerradas y abiertas, complementarias, y en los cuestionarios generalmente desarrollamos cuestionarios más de tipo cualitativos, es decir, con preguntas abiertas que permitan el desarrollo de esas preguntas, pero que obviamente están estandarizadas, es decir, que tienen generalmente se hacen sobre cuestionarios que ya han sido validados previamente, que ya podemos hacer esos cuestionarios en diferentes poblaciones, en diferentes muestras. Entonces, lo interesante y lo bueno del cuestionario es que nos permite poder tomarlo, y ahora con los medios tecnológicos también, poder generar formularios con cuestionarios que podemos enviar los enlaces a través de correo, y eso nos facilita acceder a una población mucho mayor de la que tenemos, del recorte de muestra que tenemos. Generalmente se usa como una primera estrategia de barrido de información, como para después complementar con otro tipo de técnica que apunte a cuestiones
y a una indagación más específica sobre determinada temática. Por ejemplo, les digo, indagar acerca de las concepciones de los estudiantes de psicopedagogía avanzados, acerca de los procesos de escritura y sus problemáticas. Entonces uno primero hace un relevamiento con cuestionarios a una población mayor y después se selecciona una muestra de esos cuestionarios por disparidad, por ser contrastantes las respuestas, por ser interesantes, por ser incompletas, digamos. Después los criterios que uno toma al respecto son distintos, acorde también a la problemática que nos planteamos y a los objetivos que nos planteamos, y en base a eso lo que hacemos es poder después definir entrevistas puntuales en profundidad con alguno de los antes encuestados o que realizaron el cuestionario, e ir profundizando en la temática que vimos de modo general en encuestas o cuestionarios. Las técnicas que se plantean desde un origen cualitativo, pero en realidad la entrevista, como ustedes saben también, la entrevista viene de la intervención en la clínica, en el trabajo clínico del médico, del psicólogo y demás, así que en realidad podríamos plantear que la entrevista es un punto intermedio entre la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Nuevamente, una entrevista restringida, demasiado estructurada, de preguntas cerradas, fíjense que tiene mayor característica o es más parecida a lo que hablábamos antes como de encuestas más que de entrevistas. Y la entrevista en realidad es un proceso en el que el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Es una conversación formal con una intencionalidad, es decir, con un fin, con un foco particular, que lleva implícitos unos objetos englobados vinculados a un tipo de investigación, a algo que queremos indagar. La entrevista puede ser estructurada, que es más similar o tiene características comunes con la encuesta, semiestructurada, donde nosotros planteamos determinadas preguntas o determinados ejes generales, complementarios de los que queremos trabajar, y en profundidad, que apuntan a una temática específica, es decir, a profundizar sobre un tema específico y mantener el foco en ese tema y en los subtemas vinculados a eso. Entonces, la entrevista también lo que apunta es a la locuacidad del entrevistado. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes lo van a ver en Achille y lo van a ver mucho en autores que hablan sobre etnografía. La locuacidad del entrevistado apunta a que el entrevistado se explaye, pueda extenderse, pueda poder comunicar lo más posible, pueda darnos la mayor cantidad de información. Y para eso hay que dejarlo hablar. A un entrevistado hay que darle el pie, hay que generar preguntas que permitan que se siente interesado y que se vaya soltando lentamente, es decir, primero preguntas generales que lo hagan sentir cómodo, que no lo hagan, digamos, la entrevista lo que apunta es que la persona no se sienta evaluada, sino que pueda sentir de que está intercambiando ideas, pero que está dando también su parecer. Entonces, a veces lo que necesitamos, y más todavía cuando los entrevistados se diversifican y se van por las ramas de las temáticas que nos interesan, tenemos estrategias para poder retomarlos, que no tienen que ser solamente con ir a la pregunta. Cuanto más sobre todo las entrevistas semiestructuradas o en profundidad, a lo que apuntan es a la flexibilidad también de listado de preguntas o de ejes. Por eso es recomendable más tener quizás un borrador de preguntas como para también saber de qué modo se pregunta, como para que uno mantenga, además es una cuestión que se tiene que entrenar también la calidad del entrevistador, pero que uno pregunte de un modo que no conlleve a que el entrevistado primero responda acotadamente. Sí, no, es decir, que no sean preguntas cerradas, que no digan ni sí ni no, puede ser tal cosa,
soy de esta profesión y demás, y no siga explayándose. La idea es que se explaye. Pero tampoco está mal si se va un poco del tema, porque uno lo puede retomar, volver a enfocar en la temática, parafraseando algo que dijo, repitiendo alguna frase con la que había, digamos, empezado a tratar el tema y después se desvió, o generando quizás una contraargumentación, como para ver, bueno, qué interpreta o qué piensa en relación a la propuesta de otros sobre ese tema. Si no aparecen, muchas veces lo que nosotros intentamos es que no ir directamente a la temática que nos interesa, sino de ir tocando, digamos, es como si fuera una espiral, vamos desde afuera hacia adentro. Primero con cuestiones más generales y que vamos tocando la temática de manera un poco más indirecta, y paulatinamente nos vamos acercando y haciendo más directa la temática, para que también surja del discurso del entrevistado y no quede impuesta determinada temática, como que o que lo obligamos o que forzamos las categorías para que surjan de la entrevista. Obviamente que si no surgen, digamos, podemos ser un poco más directos en la consulta, pero siempre con preguntas abiertas, preguntas que favorezcan que no se sienta intimidado el entrevistado, que no sienta que la perspectiva que tiene, la interpretación que hace de la realidad es errónea o es considerada como negativa o mala o lo que fuere. Siempre tenemos que ser en eso también objetivos en la manera de indagar, más allá de que podamos compartir o no la percepción, la interpretación, las conceptualizaciones y significaciones del entrevistado, porque justamente estaríamos con nuestra subjetividad, con nuestra forma de pensar, interviniendo, atravesando lo que piensa el otro, y estaríamos obstaculizando la indagación. Y por último, como las técnicas más habituales dentro de lo que es el enfoque cualitativo, podemos encontrar el focus group o el estudio grupo focal. Lo pueden encontrar con esos nombres, con esa variabilidad de nombres. Y esta es una técnica cualitativa donde se estudian las opiniones y las actitudes de un grupo de personas. Generalmente se usa para lo que es publicidad, productos, determinado tipo de productos, para marketing, para también indagación sobre determinados programas. Por eso también hablamos de público, que se utilizan en las ciencias sociales justamente y en los estudios comerciales, en la búsqueda de estudios comerciales. Y lo que se hace es una reunión de un grupo entre 6 y 12 personas, que es más o menos el número posible, factible de indagar. En realidad, hasta inclusive yo diría entre 6 y 10, como para poder hacer un seguimiento. A ese grupo se suma un moderador que va a ser el encargado de hacer las preguntas y mantener y dirigir el encuentro dentro del tema en cuestión. Esto se utiliza mucho para, como decíamos, en los estudios comerciales de programas, de productos, donde lo deben haber visto muchas veces en las películas y demás, que muestran el piloto de una serie, un producto que quieren con el que quieren indagar acerca de, digamos, antes de llevarlo al consumo. Lo que se hace es ofrecerlo a estas personas que van a ser parte de los grupos focales, a que los prueben, a que los vean, a que los interpreten, y después de tener acceso a ese producto, se los junta a todos y se les plantean preguntas que tienen que ver, bueno, a ver qué les pareció, qué impresiones tuvieron, no individualmente, sino que se plantea la pregunta al general, es decir, a todo el grupo, para que ellos, entre ellos, vayan haciendo comentarios, contrastando. Digamos, el moderador lo único que hace es organizar la charla, como para que no se desvíen de la temática, y plantear las preguntas, pero no da juicio de valores, no. La intención nada más es de escuchar. En líneas generales también suele trabajarse con cámara Gesell, porque, digamos, detrás de
del espejo o de la ventana que aparezca, hay gente registrando justamente lo que piensan, lo que entienden, cuál es el tipo de personas, porque además a veces se hace sobre diferentes grupos etarios, sobre diferentes grupos étnicos, sobre diferentes grupos de género. Entonces, para hacer contraste, bueno, entre todas mujeres, todos hombres, todos niños, todos adultos, y a veces se mezclan los grupos como también para poder interpretar y ver. Generalmente no es conveniente hacer mezclas de grupos con diferencias muy marcadas para que no genere ni conflicto ni predomine uno sobre otro. Piensen que si ponemos niños y adultos, uno de los dos va a quedar, digamos, que el grupo que más se explaye va a inhibir al otro grupo. En líneas generales, un adulto sobre los niños. Los mismos si son de diferencias étnicas o culturales o religiosas muy dispares, porque también eso va a generar que haya personas que se sientan inhibidas para poder expresarse y comunicarse. Y en el caso de que en los grupos que se planteen aparezcan estas cuestiones, está el moderador para poder generar habilitar a los otros a hablar. Pero el moderador tiene una función justamente esta de control de hacia dónde va la charla para que se mantenga dentro de la temática que queremos, y la de plantear los límites, en algunos casos si se presentara, que en líneas generales uno trata de armar los grupos de modo que no se generen estos conflictos o límites, y plantear las preguntas, pero no va a dar juicios de valor, no va a dar interpretaciones que haga el mismo acerca del producto, ni nada por el estilo. Lo mismo sucede con temáticas que podemos trabajar nosotros en indagaciones, es decir, nos interesa saber lo que piensan los docentes. Por ejemplo, retomamos el problema de los jóvenes y adultos sordos que aprendían el español escrito, y queríamos saber acerca de cómo los conocimientos previos se utilizaban, cómo podían enriquecer y servir de estrategia en el diseño y en el trabajo cotidiano para justamente los aprendizajes de estas personas del lenguaje español. Y bueno, acá lo que podemos hacer es juntar tanto por un lado a los estudiantes en un focus group y a los docentes por el otro, y plantearles las mismas preguntas, a ver que obviamente que en el caso de los estudiantes sordos, bueno, y en el caso ahora mismo de los docentes, si en ambos casos hay personas que, bueno, lógicamente en los estudiantes vamos a encontrar que son personas que manejan la lengua de señas. En el otro caso puede suceder de que haya docentes que estén oralizados, o que tengan la capacidad de hablar, y otros que sean sordos también, entonces manejen lengua de señas. En esos casos vamos a tener que tener a alguien que haga de traductor y registrar todo lo que aparezca. También es recomendable grabarlo también con el respectivo permiso previo y todo lo demás. Pero la idea justamente es poder generar un espacio donde ellos puedan poner en discusión, uno plantea la idea y que ellos puedan pensar justamente y puedan intercambiar ideas, debatir acerca de esa temática, y con esta ida y vuelta en los discursos de cada uno, nos permiten a nosotros sacar información que es muy rica, de recabar información, recolectar información que puede ser muy rica para interpretar el fenómeno que nos convoca. Cuando nosotros ya con estas técnicas, yo ya les he comentado, pero vuelvo a repetirlo, las técnicas son, digamos, la concepción abstracta, es decir, cómo conceptualizamos estos modos o estas herramientas para indagar, para recolectar datos. Después se van a llevar a cabo. Estas técnicas se van a concretar en un instrumento. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos, la técnica es la conceptualización de esa herramienta, y el instrumento es la concreción de esa herramienta. Es decir, nosotros estamos hablando de entrevistas, de focus group, donde tenemos un listado de ejes o de preguntas, pero digamos, esto es visto desde lo abstracto.
Cuando nosotros concretamos y definimos cuáles son las preguntas, transcribimos literalmente qué preguntas vamos a hacer o sobre qué ejes definimos, sobre qué ejes vamos a trabajar y lo llevamos a cabo, ya deja de ser una técnica en abstracto para transformarse en un instrumento implementado. Es decir, es la implementación, el instrumento es la implementación de la técnica, la puesta en marcha, la concreción de la técnica en algo material, en un producto material. El análisis de los datos, desde el enfoque cualitativo, tenemos que entender que primero, sobre todo, ustedes van a encontrar diferentes textos acerca del análisis cualitativo y van a ver que no marcan una serie de pasos definidos, puntuales, particulares, porque todo va a depender del tipo de problemática que indaguemos, de la perspectiva teórica, del método que elijamos y demás. Recuerdan que en clases anteriores justamente hablábamos en relación a la validación, que siempre tiene que haber una articulación entre tema, teoría, dato y metodología. Es decir, de qué manera la teoría y la metodología se articulan para poder comprender, interpretar y dar sentido al dato. Y que ese dato obviamente se defina después en la respuesta, que pueda dar respuesta a las preguntas que nos hicimos con el problema por un lado y que pueda aportar algo al campo acerca del fenómeno particular que indagamos. Pero justamente por la característica de la investigación cualitativa, lo que vamos a observar es que en líneas generales el análisis e interpretación de los datos es una actividad compleja que tiene como fin darle a los datos sentidos, darle a esa información que recabamos, que recolectamos, darle sentido, darle una significación, que tengan un significado. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar diferentes procedimientos dentro de las posibilidades lo más variados y diversos posibles, que raramente van a ser estadísticos. La estadística la vamos a utilizar, que podemos encontrarlo quizás sobre todo en enfoques mixtos, donde aparezca algo de lo cualitativo y de lo cuantitativo coherentemente articulado y organizado. Pero incluso en lo cualitativo quizás tomemos datos de lo estadístico, podamos definir algo de lo estadístico, pero con fines cualitativos también, de poder interpretar y analizar cualitativamente. Lo que siempre se piensa es que la analítica de los datos desde lo cualitativo se considera más un arte que una técnica, es decir, que es un trabajo artesanal, que tenemos que ir indagando y ir descubriendo, ir profundizando para poder analizar e interpretar esos datos. Lo que generalmente se hace desde el análisis de datos, desde el enfoque cualitativo, va a tener que ver, vamos a tener que tener en cuenta de qué manera vamos a analizar los datos acorde a los objetivos que nos planteamos, para poder pensar de qué manera, es decir, qué tareas y operaciones son las más adecuadas para poder analizar e interpretar esos datos de una perspectiva cualitativa. Lo que en líneas generales el proceso de investigación, en el proceso de investigación se realiza desde una perspectiva cualitativa para poder analizar es, primero, tener un registro de la recolección de todos los datos, de toda la información que nosotros fuimos recabando por las diferentes técnicas e instrumentos que implementamos. A esto se suma que no lo planteamos como técnica puntual, pero que se suma particularmente en muchos casos, por ejemplo, es el análisis de documentos, que no aparece en las técnicas, pero es parte también, y el análisis de documentos tiene que ver, por ejemplo, hablábamos de el ejemplo de los adultos y jóvenes sordos que aprenden el lenguaje español. Entonces también ver esta cuestión de los conocimientos previos si aparecen en las producciones escritas, es decir, cuadernos, carpetas, actividades donde haya quedado plasmada la producción escrita de estos jóvenes y adultos, para ver si
se hace referencia a conocimientos previos y demás en la producción, en esta adquisición del lenguaje escrito en español. Entonces, eso es análisis documental. Lo mismo si aparecen textos, resoluciones que tengan que ver con la temática que nos interesa en las diferentes instituciones donde nosotros indagamos, planes de estudio, el programa o el currículum de una asignatura, de la asignatura con la que se trabaja, por ejemplo, para dar cuenta de eso. Esos son diferentes, quizás algunos algún tipo de producción de determinados contenidos básicos que se planteen desde el ministerio, desde resoluciones y documentos ministeriales vinculados con esa temática. Estoy relacionándolo con el caso como para poder pensar alternativas de documentos. También a ver qué otras cuestiones pueden llegar a aparecer. Bueno, diferentes documentos de diferentes instituciones que puedan enriquecer, complementar justamente lo que se plantea a este respecto. Obviamente que no serían análisis documental todo lo que es el relevamiento bibliográfico, son dos cosas diferentes, pero justamente que pueden llegar a ser de interés. Lo que el camino que se suele transitar, el diseño que suele tener la estrategia de análisis de datos desde el enfoque cualitativo, lo que intenta es, en base a la recopilación de toda la información que fuimos adquiriendo y registrando desde las diferentes técnicas, desde los diferentes instrumentos, desde los documentos a los que tenemos acceso y demás, lo que vamos a tratar de hacer es ir separando y reduciendo la información, ir achicando la información para poder ser identificada, clasificada, sintetizada y agrupada. ¿Esto qué significa? Que yo siempre lo explico que es como si uno quisiera conocer, se enfrenta a una pared y quiere entender y comprender cómo está constituida esa pared, qué características tiene, cuáles son sus singularidades. Entonces, la recolección, esa es nuestro tema y pregunta de investigación. Entonces nos planteamos, bueno, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Cuál sería el método más pertinente como para que yo conozca en profundidad esta pared? Entonces pienso alternativas, con qué herramientas dispongo, qué elementos tengo, que serían quiénes van a estar involucrados, si voy a hacerlo sola, si alguien me va a ayudar o no, si voy a solamente me interesa una pared o más de una pared, ahí también tenemos que ver la muestra y demás, y elijo las herramientas que voy a utilizar. Ahí estoy hablando de las técnicas e instrumentos. Bueno, voy a utilizar, decidí hacerlo a través de una técnica manual y voy a tirar abajo paulatinamente la pared con cincel, martillo, y alguna pica que tenga disponible, algo más que me ayude a poder ir desarmando la pared. Entonces con delicadeza voy quitando el revoque fino en lo posible, el revoque grueso, y voy separando ladrillo por ladrillo y las uniones por otro lado y demás. Y lo que voy generando justamente es, primero identifico cuáles son los componentes, como ven, los clasifico, es decir, bueno, esto es revoque, lo pongo en un costado, esto es la amalgama, el cemento, lo que utilice para unir los ladrillos por el otro, acá están los ladrillos en otro sector, entonces empiezo a hacer la clasificación. Acá tengo también, aparecen cañerías de diferentes tipos, conexiones, apliques, digamos, cosas, voy separando y bueno, pues los apliques y conexiones tendría que haberlo hecho antes, pero todo eso los voy definiendo, los voy clasificando y les voy dando un sentido, los voy categorizando, voy armando categorías y de esas categorías a veces puedo tener subcategorías, porque del grupo de ladrillos
puedo encontrar que hay dos tipos de ladrillos con dos componentes diferentes, que la mitad de la pared está con ladrillo cocido tradicional y la otra y parte de la pared con ladrillo hueco. Entonces, bueno, selecciono con qué tipo de con qué elementos, porque ahora tenemos los ladrillos estos ecológicos que son de baja densidad, qué sé yo, capaz que pueda aparecer algo de eso. Bueno, puedo distinguir qué cañerías tengo, si son cañerías de agua, entonces hacer subcategorías, agua caliente, agua fría, si hay cañerías de gas, puedo encontrarme con que hay una cañería de gas inhabilitada porque es vieja y puesto una cañería nueva pero sin, digamos que es la que está habilitada, conexiones eléctricas, entonces distingo, bueno, este cable trae el positividad, el otro negatividad, el otro el cable es el cable a tierra, digamos, no soy muy ducha en la parte eléctrica, pero bueno, presumo que por lo poco que manejo, que viene por ese lado, entonces voy revisando eso. Cuando logro de determinar, tener en claro, bueno, eso es el análisis, ir separando en categorías, dándole sentido, diciendo, bueno, ¿para qué fin? ¿Por qué en esta parte de la pared había ladrillos huecos? ¿Para qué pudo haber tenido, por qué pudo haber servido tener ladrillos huecos? Porque acá tiene ladrillos cocidos tradicionales. ¿Cómo ha sido la unión entre los ladrillos? ¿Por qué utilizaron esto y no utilizaron esto otro? Empezar a interpretar y analizar y darle sentido en el uso de los diferentes elementos en este caso. Cuando hacemos la síntesis es como que volvemos con la interpretación, volvemos como a rearmar la pared, a volver a poner cada componente en su lugar para después dar cuenta de los resultados y sus conclusiones en un agrupamiento que tenga que ver con los vínculos y relaciones que pudimos sacar en limpio. Y esa pared en la que yo me preguntaba para qué servía, qué función cumplía y demás, bueno, puedo definir que es una pared que cumple, que es una pared que linda entre una habitación y una cocina, que por eso tiene los caños de gas, que tiene los caños de agua, que tiene las conexiones eléctricas, que es una pared que fue construida en un momento, originalmente fue construida en los años 60, que después por diversas modificaciones la pared era más chica, tenía más apertura entre la cocina y la otra la otra habitación, el otro espacio. Entonces quisieron achicarlo, quisieron separar, hacer una separación más clara de espacios, entonces extendieron la pared con el ladrillo hueco que puede que haya sido 20 años después de la construcción que se haya realizado, que fue hecho, digamos, del modo en el que fue preparado, fue hecho por alguien que tenía conocimientos muy elementales de albañilería, que tiene que no ha sido mantenida o pintada en los últimos 10 años, que tiene rasgos y características de humedad, entonces que se puede entender de que en este contexto había mucha generación de vapor y demás en una de las habitaciones. Es decir, esa pregunta que nos hacíamos, qué pared era y cómo era, empezamos a darle sentido, empezamos a contextualizarla dentro del fenómeno. Y todo esto es desarmando y armando. Rearmamos, pero digamos, desarmamos la información, la vamos transformando en datos, la vamos significando en categorías de agrupamiento, vamos encontrando puntos en común y de disidencia en la información. Pero este análisis, que es ir separando las partes, ir categorizando, después tiene que articularse, tiene que ver cómo interactúan una cuestión con la otra, cómo estas categorías que vamos definiendo se van interrelacionando. Y esa es la interpretación sostenida en una teoría, en un posicionamiento teórico, en una perspectiva teórica,
o en varias complementarias, coherentemente articuladas epistemológicamente, para poder después responder a esas preguntas que nos habíamos hecho, a esos objetivos y a esa gran pregunta, es decir, dar respuesta a ese problema que nos habíamos planteado. Como yo le decía, esto de la información que vamos recolectando y ordenando, la codificamos en categorías para poder empezar a llegar a las conclusiones cuando retomamos e integramos la información, es decir, ponemos en común. Este proceso de codificación, como ya veníamos hablando, se agrupa en transcripciones de categorías, temas o conceptos con el objetivo de relacionarlos con un fin de consulta o de investigación, y la codificación lo dotará de sentido. Esta codificación se da a través de la teoría. Y finalmente se analizan los datos para alcanzar e interpretar los datos para alcanzar conclusiones que también deben verificarse, es decir, que pueden contrastarse con, digamos, hacer el correlato, ver, bueno, esta información yo la manejé debidamente, digamos, acá tenemos las validaciones que hablábamos antes en la clase pasada, vinculadas a fue debidamente hecha la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación de los mismos, fue coherente, consistente con lo que yo vengo planteando desde el momento que planteo desde dónde me posiciono, qué me pregunto, qué camino elijo para responder a esa pregunta y demás. Y esa verificación también se va a dar en correlato y podemos hacer contraste con esos resultados que obtenemos, podemos contrastarlo también con nuestros antecedentes, es decir, si los antecedentes plantean determinados resultados, las investigaciones que son antecedentes, plantean determinadas cuestiones en sus resultados, que quizás nosotros con los nuestros podemos o convalidar, o complementar, o poner en discusión, o directamente tirar abajo, es decir, que sean totalmente opuestas a lo que se plantea. Sea como sea, uno pueden pasar todas estas cuestiones o pueden en todos los casos complementar lo que ya se decía o puede convalidar lo que ya se decía. En todos los casos, nuestro aporte también va a enriquecer justamente a esa discusión que se está generando en el campo sobre esa temática y dar una vuelta más de tuerca sobre lo que se ha indagado hasta ese momento. Lo que nosotros planteamos también como una variante, como por ejemplo, como para ver desde lo pseudoestadístico, de utilizar esto para dar sentido, es el uso de matrices de datos. A veces cuando tenemos mucha información con diversa cantidad de contenido, digamos, recabada desde diferentes instrumentos, para poder organizar esa información, a veces lo que planteamos son la estructura de matrices. Y estas matrices lo que permiten es establecer relaciones entre categorías de manera que después sea más efectivo el análisis y la interpretación de los datos. Nos ayuda en un primer momento, cuando estamos con el tratamiento de datos, de poder organizar los datos de un modo que nos permita guiarnos después, acompañar el proceso de análisis e interpretación, como cuando tenemos mucha información, de poder organizar esa información de una manera más efectiva, más eficaz. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, previo a la elaboración de la matriz de datos, primero es fundamental dejar por escrito todo lo que observamos, todo lo que escuchamos, es decir, todos los datos que nosotros, o toda la información mejor dicho, que nosotros fuimos recabando, registrar todo, tener registro de todo pormenorizado, de las entrevistas, de las observaciones, de los cuestionarios, de los focus group, del análisis documental, es decir, tener toda a disposición, toda la información disponible. Y de ese modo tener elaborados los registros que nos van a servir para poder hacer el análisis e interpretación. A partir de la lectura de estos diferentes registros, vamos a empezar a ver qué cuestiones se repiten, qué cuestiones son recurrentes, y ahí vamos a ir descubriendo y encontrando categorías que habíamos algunas anticipado, algunas variables que teníamos previamente establecidas, y otras que surgen o aparecen o que complementan a las que teníamos establecidas. Una vez definidas las mismas, lo que vamos a hacer es organizarlas en un esquema gráfico
y ese esquema va a ser justamente la matriz. Acá les damos algunos ejemplos de algunas matrices que hemos realizado. En este caso, por ejemplo, tenían que ver con qué cuestiones estábamos viendo los recursos didácticos y metodológicos que implementaban docentes de primer grado de dos instituciones, la docente 1 y 2 pertenecen a una institución, la docente 3 y 4 a otra, en el trabajo en primer grado para la adquisición de la lengua escrita. Entonces, lo que registraba acá la tesista tiene que ver con observaciones. En la observación, por ejemplo, ella las categorías que empezó a definir es si hay predominancia de la copia en el uso como estrategia de fotocopias y de copia del pizarrón. Entonces usamos el sistema digital para ceros y unos para si aparece o no aparece. Entonces la docente 1 lo implementaba, la utilización de la copia lo implementaba la docente 1 y la docente 2 y la docente 3, la docente 4 no. Entonces acá predomina de la muestra de 4 hay un 75% de recurrencia del uso de la copia. No lo usamos con esa finalidad, no planteamos porcentajes después en el trabajo, solo después para ver lo que era predominante tratar de interpretar por qué predominaba esto en vistas obviamente se veía de manera articulada todo lo que era recurrente y por qué. Tratar de darle unos sentidos de lo teórico, qué fundamentos teóricos podían estar atravesados más allá de lo que dijeron las docentes en las entrevistas. Justamente se hacía el contraste entre lo que decían y lo que hacían, no para buscar si decían la verdad o no, si decían una cosa y hacían otra, no a modo de juzgar, sino de poder interpretar que en realidad era lo que la sostenía teóricamente para plantear determinadas estrategias y didácticas y metodológicas. Y justamente lo que encontramos es que en muchos casos, dentro de estas 4 docentes, la mitad de ellas en realidad tenían una severa confusión epistemológica, no hacían una interpretación epistemológica de los planteos teóricos con las propuestas didácticas y metodológicas, sino que era más bien según la desesperación de las circunstancias o la facilidad de manejar determinadas estrategias o recursos que implementaban, pero no reflexionaban sobre qué hacían, cómo hacían y para qué lo hacían. Mientras que las 2 restantes sí tenían un proceso reflexivo de resignificación de las prácticas y una de ellas sobre todo lo reajustaba. Lo podía reajustar y repensar y reflexionar y reajustar los recursos que tenía disponibles y las implementaciones de los mismos. Bueno, después acá por ejemplo el uso de carteles e imágenes para promover el reconocimiento de letras y palabras, que son la típica de poner un dibujo oso con la letra O y así sucesivamente. En eso lo utilizaban todas, a ese recurso. La promoción de escritura espontánea, también acá, pese a que predominaba copias, fíjense que acá es interesante porque para hacer el contraste, la escritura espontánea aparecía en 3 de ellas. Después, ver si había elección de los chicos en qué leer, cuáles eran los textos para leer y cómo leerlos, lo que aparecía y lo que no aparecía. En la mayoría de los casos el chico no elegía qué podían leer o digamos parcial o totalmente en las actividades de aula. Escritura colectiva en el pizarrón. También acá se daba justo la mitad sí, la mitad no. La práctica de la escritura a través de la caligrafía, es decir, con la versión más tradicional para una clara escritura,
lo realizaba solo una de ellas, que fíjense que las docente 3, y hay cierta coherencia y consistencia a lo largo de estas cuestiones que se observaban. Esto también nos permite, la matriz es interesante porque también nos permite ver la coherencia particular también de cada uno de los componentes de la muestra. Si es muy dispar, si hace algunas cosas y otras cosas no, que son inconsistentes, o que son ilógicas, o que son confusas, o hay coherencia, consistencia en los planteos y en las propuestas. Digamos que hay cohesión, aunque no tengan mucha idea del fundamento teórico, es consistente con determinada postura o práctica. Bueno, acá vemos otra matriz un poco más compleja, porque acá tenemos 12 docentes, acá se indagaron 12 docentes, acerca de las concepciones de la lectura y la escritura, las variaciones de la enseñanza de la lectura y escritura. Acá este es sobre una indagación que es un recorte de una más amplia, que tiene que ver con los procesos esperables y no esperables, digamos, y considerados problemáticos en la adquisición del lenguaje escrito, porque había de trasfondo la cuestión del diagnóstico de dislexia. Entonces queríamos saber en qué concepción tenían de lectura y de escritura los docentes. Acá retomamos, porque consideramos que nos servía interpretar los datos con un texto de una autora que planteaba las concepciones pedagógicas sobre la escritura y las distingue entre asociacionistas, integrales y constructivistas. Entonces veíamos esta recurrencia que predominaba. Acá vemos que lo que predomina es la integral, que está muy influenciado por la perspectiva de la teoría de la comunicación, con algo del cognitivismo también. En la escritura lo mismo, la predominancia es de la integral. Acá vamos viendo subcategorías. Acá fue un análisis profundo, que imagínense 12 personas para poder interpretar y poder ver la distinción de lo que aparecía. Primero los chicos fueron registrando cada una de las cosas que iban apareciendo y que podían considerarse dentro de valoración de la enseñanza de la lectura y la escritura, y después fueron encontrando ciertas regularidades como para armar la subcategoría más específica, más general. Factores que favorecen el aprendizaje de la lectura y la escritura, fíjense todas las variantes. En muchos casos uno solo puso esto, pero teníamos que registrar cuando se distinguía mucho. Predominan el estímulo del contexto y el estímulo del docente, las ideas que tienen las docentes acerca de qué factores favorecen al aprendizaje de la lectura y la escritura. Cómo significan, cómo entienden a la práctica docente, al ejercicio de la docencia, respecto a esta temática, las dificultades que se suelen presentar en el aprendizaje de la lectura y la escritura, cuáles son. Fíjense que hay 3 nada más, pero predomina el contexto familiar como causante de las problemáticas que se pueden presentar. Obviamente de acá de manera general, después los chicos tomaban frases y comentarios de las docentes que les parecían los más significativos, los más representativos a la categoría, como para fundamentar y desarmar y fundamentar desde lo teórico también, darle sentido. Bueno, en base a esto que se dice, lo que vemos que es recurrente, la mayoría el gran número, fíjense, de 12, 11, es decir, que casi todas, en algunos de estos casos, obviamente que fíjense que tienen más de, por ejemplo, la docente 3 considera que hay una base orgánica y familiar, de contexto familiar. Ahí se van, acá la cuestión no es que una anula la otra, acá pueden aparecer varias subcategorías en la misma persona, pueden surgir varias subcategorías dentro de una categoría específica. Las intervenciones significativas para favorecer la lectura y la escritura, acá lo que predomina es la motivación de los niños. Bueno, ahí también fue un análisis de qué entendían por motivación, después tratando de interpretarlo. Y la función y el rol, según como lo interpreten, del psicopedagogo, y la mayoría entiende que se trabaja en equipo. Nosotros vamos a asesorar y que la intención es trabajar en equipo. Por suerte, la mayoría tenía esta interpretación y solo 2 nos veían como resolutores.
Una vez que establecemos estas relaciones de categorías, como veníamos hablando, por ejemplo, con el ejemplo de la matriz, a modo de primera instancia en el análisis, continuamos el análisis y la interpretación de los datos, justamente lo que yo le decía, haciendo la relación entre las categorías, tratando de definir y fundamentar las categorías que planteamos, porque con solo la matriz no nos sirve, tenemos que explicar cómo llegamos a esta matriz. Visualmente es interesante para nosotros, para organizarnos cuando hacemos un proceso de investigación, y para quien nos lee, para saber de alguna manera cómo fue estructurándose este proceso de análisis e interpretación de los datos. Pero así, leyéndolo solo, ni ustedes, salvo yo les estuve explicando, pero si no, ustedes no entienden por qué yo lo estoy, cómo llegamos a esto. Vuelvo a repetir, acá también después uno marca cuando ve la coherencia y consistencia en base a todas las categorías que retoma, como para ver, bueno, acá después nosotros hicimos un análisis, tendría que fijarme con detalle, pero veíamos que había algunos que tenían una mirada bastante confusa, que no tenían muy claro desde dónde se posicionaban, y otros que tenían muy claro que realmente, algunos que eran puramente constructivistas, puramente integrales o asociacionistas. Los asociacionistas son más de la línea conductual, más de una visión tradicional y demás. Bueno, como les decía, esto es una primera instancia, nos permite organizarnos. Entonces después esto lo ponemos lo aclaramos, lo desarrollamos, lo explicitamos con mayor precisión en el escrito, en el análisis e interpretación de los datos, justamente dando cuenta de por qué se construyó esa categoría, cómo se pensó esa categoría, qué entendemos por esa categoría, obviamente fundamentándolo teóricamente también, desde dónde construimos esa categoría para pensar e interpretar justamente esta información que teníamos y que transformamos en datos. Y lo que vamos a hacer también es una relación entre las categorías y los conceptos definidos para dar sentido al fenómeno estudiado y comprenderlo. Es decir, bueno, dándole sentido a esto, dándole significación, por qué se dice esto, cómo se dice esto, desde dónde, podemos entender con mayor claridad fenómenos de tipo social. En base a eso se pueden determinar los resultados que obtuvimos de la indagación y que responden a las preguntas del problema y a los objetivos que nos planteamos en un comienzo. Con esto hacemos cierre de esta clase, de la clase que tiene que ver con el proceso de investigación, y que quedamos a la introducción para las clases siguientes vinculadas a estilos o tipos de investigación cualitativa o los modos puntuales en los que quizá podemos, más allá de la concepción de la investigación cualitativa en general, de qué manera puntual frente a determinadas situaciones podemos armar o diseñar investigaciones cualitativas con características propias, que son diseños específicos de investigación cualitativa. Nos encontramos en la próxima.